Tu audición en las mejores manos. Siempre hemos tenido claro cuál ha sido tu origen. A lo largo de los tiempos te has erigido desde lo más alto, dominando incluso al lago Ligustino. Una tierra elegida por grandes civilizaciones y bañada por un río que ha resultado ser el bálsamo de todas las culturas que pasaron por aquí. Una gran alfombra de plata que antecede al verde e inmenso paisaje de Doñana. Y una gran hazaña, la de la primera circunnavegación a la Tierra, que protagonizan precisamente Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano desde el puerto de Bonanza. ¿Cómo ibas a ser frágil en la historia si has conservado el mejor horizonte y eso te hace única? Gracias por habernos hecho parte de la historia más universal. Sanlúcar de Barrameda es una de esas ciudades que a cualquier país le hubiese gustado tenerla dentro de su territorio. No solo la historia la ha posicionado
como eje fundamental en grandes episodios, sino que es inmensamente grande y encantadora. El Guadalquivir ha jugado un papel fundamental. Ha sido el bálsamo de todas las culturas que llegaron y partieron desde aquí. Su agua es semejante a la de una elegante alfombra de plata que antecede al inmenso paisaje verde de Doñana y que ha servido de unión entre la capital andaluza y la desembocadura del gran río Rey, antes de dormir en el infinito Atlántico. Y de esa unión a través del río se creó un dicho popular que decía así: Sanlúcar y Sevilla son dos ciudades que se asoman a la misma calle. Esta ciudad pertenece a la Costa de la Luz. Está situada al margen izquierdo de la desembocadura del río, concretamente en el estuario del mismo. Se encuentra de la capital gaditana a algo más de 50 kilómetros y al doble de distancia la separa de la capital andaluza. Su población, según el Instituto Nacional de Estadística, superan los 67.600 habitantes, aunque en época estival esta cantidad se duplica, ya que el municipio muestra al visitante una oferta turística de lo más exquisita. Si nos remontamos a su historia, el término de Sanlúcar siempre ha estado habitado desde la prehistoria y la antigüedad. Un territorio que perteneció a los tartesos, a los turdetanenses, a los béticos y a varios territorios andalusíes. A partir de la Edad Media y tras la Reconquista, la villa sanluqueña pasó a formar parte del reino hispalense y fue otorgada en privilegio y señorío en 1297 a Guzmán el Bueno, fundador de la casa Medina Sidonia. Por tener un lugar estratégico, Sanlúcar adquirió una gran importancia por su puerto, sobre todo para aquellos viajes históricos durante la conquista del Nuevo Mundo, allá por los siglos XV y XVIII, a lo que hay que sumar el gran comercio que tenía por el Mediterráneo. Durante ese periodo se vivieron situaciones negativas para la ciudad, como en el caso de la caída de la casa de Medina Sidonia en el 1641, o la decadencia general de España bajo el mandato del rey Carlos II. Por otro lado, también el traslado de la Casa de la Contratación a Cádiz en 1711 y el terremoto de Lisboa de 1755 que azotó a la costa noroeste de una forma muy severa. A partir del año 1833, cuando pasó a formar parte de los municipios de Cádiz, la cual se estrenaba como provincia, es cuando se erige como tierra de viticultores y empieza además a vivir del turismo estival. Desde que fuera declarada en 1973 Conjunto Histórico-Artístico, la ciudad ha emprendido un frenético ritmo de crecimiento en el sector primario, posicionando a la flota pesquera que amarra en Bonanza, la segunda más importante después de Isla Cristina. El estuario del río sigue dando una gran riqueza a la pesca del lugar, aunque para ello tengan que someter a su flota a unas extremas normas y a un periodo anual llamado paro biológico. Todo ello para generar los fondos marinos. Las acedías, los gallos y otras especies autóctonas se suman al cortejo de uno de los crustáceos que por sus características lo hacen único en el mundo, el langostino de Sanlúcar,
el de cola tornasol y duros bigotes. Esta fuente de riqueza que proporciona el río ha sido llevada a la escena gastronómica, haciendo del municipio sanluqueño la verdadera capital de la tapa. La gastronomía es muy amplia y lleva como base principal el pescado y el marisco, entre cartas de aliños servidas con vino de la tierra. En lo que respecta al sector vinícola, la manzanilla tiene su origen aquí, ya que los viñedos fueron en su día el verdadero motor impulsor de la agricultura, antes de que otros cultivos, como en el caso de los hortícolas, escalaran a pasos agigantados también en el mercado. La zona de albarizas, barros y arena de los Pagos, que han sido suelo para este cultivo de producción anual, es muy extensa, aunque debido a la reducción del número de bodegas que existían, el viñedo ha terminado siendo una pequeña porción de ese vasto mapa que representaba el marco del cherry en la zona de la denominación de origen de la manzanilla de Sanlúcar. Casi toda la periferia conserva en su mayoría viñedos, aunque la más acusada haya sido hasta el momento la que concluye con Jerez, así como también las fincas existentes en las carreteras de Chipiona, Rota, El Puerto o Trebujena. Es gratificante ver cómo Pagos de antaño siguen apostando por el viñedo. La zona de la Jara, sin embargo, tuvo su apogeo en el sector de la flor cortada, pero no llegó a eclosionar. En cuestión de décadas, la mayoría de los invernaderos levantados para estos fines fueron abandonados por los agricultores. Sin embargo, tampoco llegó a funcionar el cultivo de la vid en la Algaida. La colonia en su inauguración contó con varias hectáreas plantadas de cepas de uva palomino. Quizás el suelo arenoso no era el propio para la crianza de la vid, pero sí resultó a la postre el recurso más preciado para el cultivo intensivo hortícola, haciendo de las tierras navaceras de los llanos de Bonanza y Colonia Montalgaida un auténtico pulmón en el desarrollo agrícola y comercial en la comarca. Cultivos como la patata, el puerro, el calabacín, el pimiento, la remolacha, el boniato y la zanahoria en rama están catalogados como únicos en su género y por tanto muy demandados en España y en gran parte de Europa. Los cultivos en su mayoría se practican en navazos, una técnica que se heredó del legado cultural que nos dejó la comunidad árabe a su paso. Pero la verdadera impulsión en el mercado nacional y europeo de estos productos de la zona se lo deben las familias de agricultores en buena parte al Mercado Montilla, a la Cooperativa Virgen del Rocío y también a la Sociedad Cooperativa Andaluza Frusana por haber conectado al agricultor de antaño con la verdadera comercialización del producto fuera de la comarca. Por otro lado, queda considerar que los cultivos de tierras negras, girasoles, remolachas, trigos, cebada y algodón, entre otros, conforman ese plácido y gran paisaje del extrarradio, o lo que conocemos como los cultivos de secano. Otra parte viva de nuestra economía han sido las salinas, que han formado parte del escenario río arriba y que han servido como suministradoras para técnicas de conservación de salazón del pescado, sobre todo para abastecer a las almadrabas de Conil y Tarifa, aunque las cantidades de sal eran insuficientes. Los duques de Medina Sidonia, propietarios de la misma, tuvieron que comprar provisión a los duques de Medina Celi por la gran demanda que tenían de sal. Historia fuera de San Carlos y Santa Teresa.
aunque el potencial del actual que se encuentra en Bonanza y en las compuertas hacen frente a la gran demanda de sal marina que hay en el mercado. El nombre de Sanlúcar es muy probable que proceda del árabe shaluga, cuyo significado es viento de levante, aunque también existen indicios por yacimientos encontrados en la zona que dicho nombre también proceda del latín saint y locus, haciendo referencia al santo lugar, ese gran santuario dedicado a la diosa Astarte o Venus que existía en la zona del tesorillo de la Algaida. Para diferenciar a esta villa de otras de igual nombre, se añadió como apellido el de Barrameda, cuyo significado solo se ha podido descifrar en la lengua árabe, Bar Hammaida, y que significa el pozo de la meseta. Y con ese segundo nombre se bautizó al puerto, que durante siglos existió en el pago que lleva el mismo nombre, lejos del centro de la villa, y comunicado con un solo trayecto, Camino de Barrameda. Sanlúcar de Barrameda recibió otros sobrenombres históricos, como el de Puerto Lucero, adorando a la leyenda de Lucifer y Fanum, templo al que se refiere Estrabón y que se localiza en la zona de la Algaida. Cuenta con varias zonas naturales en su territorio, como el caso del Pinar de la Algaida y las Marismas de Bonanza, así como también la Laguna de Tarelo, que desde los años 80 forma parte del Parque Nacional de Doñana en las Marismas del Guadalquivir. Sanlúcar se sitúa en una zona que conocemos geográficamente como Depresión del Guadalquivir, ya que parte de su territorio forma parte de las inmensas marismas, originadas en su día por la sedimentación del antiguo lago Ligustino. Si trazamos una línea imaginaria desde la zona más alta del actual Martín Miguel, en línea recta con Trebujena y posterior Lebrija, delimitaríamos lo que era el supuesto borde del gigantesco lago, que partía desde Brenes o Alcalá del Río. Por tanto, la parte de Sanlúcar que comprende desde la barriada de los marineros hasta la Algaida y todo a su alrededor, como la Veta de la Serrana, Bonanza, Los Llanos, la colonia Pinar y Marisma, no existía como tierra firme, era todo agua. Por otro lado, y dentro de la mitología, existían unas coordenadas descritas por Platón que si dicha información la conectásemos en la actualidad a un dispositivo GPS, nos posicionaría la ciudad de la antigua Atlántida en la zona de la Algaida junto al río, y por tanto tendría sentido que dicho lago Ligustino fue originario como consecuencia del cataclismo que destruyó a la mítica ciudad de donde eran los atlantes. De ahí que el firme o terreno que presentan las zonas más llanas o depresivas sea característico de un sustrato arcilloso y expansivo. La zona costera del barrio bajo, sin embargo, está formada por un gran arenal originario de dunas y cerros como continuación natural de las arenas gordas o de río propias de la punta de Malandar o zona del Picacho, donde actualmente se encuentra varado el barco del arroz. La ciudad geográficamente se encuentra dividida de forma longitudinal desde Bonanza hasta La Jara, por una barranca con una altura sobre el nivel del mar que la eleva a 20 metros. Las zonas de acceso entre la parte alta y la baja están las cuestas como la del convento de San Jerónimo, Callejón del Fresno, La Solisa, la de Pino Alto, La Barranca, Cuesta del Picacho, Carril de San Diego y de Los Ángeles, Cuesta del Belén, Escalerilla de los Perros, Escalerilla de Maternidad, Cuesta de la Caridad, Arco de Rota, Cuesta del Ganado, Quinto Centenario y Cuesta de Capuchinos. Si hablamos del punto más alto de la ciudad, todo apunta a varios montes, sobre todo la zona del Reventón.
Aunque si hablamos del casco urbano, localizamos la zona de la ermita y sobre todo en cuanto a pavimento, una esquina muy señalada, en pleno corazón del barrio alto, la esquina del Cristo de las Aguas, considerándolo como el vértice más elevado del terreno de la antigua villa. Por otro lado, la zona más baja o depresiva del territorio urbano coincide con el antiguo bordeado u orilla de la costa en su origen, lo que conocemos como la calle Banda de la Playa y la línea que dibuja esta en dirección a la Jara o a su extremo contrario, a Bonanza. De ahí que en esas inmediaciones y debido a la humedad permanente que conservan sus suelos, se construyeran un gran número de bodegas justo en esa misma línea que parte desde la bodega de Otaola, situada en el antiguo puerto Barrameda, cuya situación actual sería enfrente del cuartel de la Guardia Civil, hasta la bodega de Gabriela, al final de la Banda Playa y en dirección a la Jara, justamente frente al Palacio de Arizón. En este trayecto se encuentran bodegas como Barbadillo en la avenida de Huelva, Pedro Romero en el barrio, Herederos de Argüeso en la calle Mar, así como La Gitana en la Calzada y Bodegas Elías, teniendo a sus extremos las anteriormente citadas, la de Otaola en Bonanza y la de Gabriela cerca de Capuchinos. Esa humedad ha sido esencial para mantener el velo en flor en las botas de manzanilla, cuyas levaduras están presentes durante las 4 estaciones del año. A lo que hay que añadir que son condiciones que solo se dan en este municipio. Sanlúcar siempre ha contado con manantiales muy saludables. De hecho, aquí se hacía acopio de cargamentos de agua para los largos viajes que por mar partían desde el puerto de Bonanza. Un agua extraordinaria que era la preferida por las tripulaciones, debido a su dulce sabor y la gran durabilidad que tenían cuando pasaban a depósito. Manantiales que surtían de agua en las laderas de Barrancas y otros montes cercanos a la zona de marismas, concretamente los que se encontraban a espaldas del Reventón, Norieta, así como la loma de Martín Miguel. Y en la zona de las piletas, la que provenía de altos del Castillo de Espíritu Santo y Cuesta del Chamarí, la conocida pendiente en el Camino de la Jara. De otro lado, y años más tarde, el padre y escolapio Faustino Míguez estudió en 1872 las aguas del municipio y que plasmó más tarde en su obra Análisis de las aguas públicas de Sanlúcar de Barrameda. Sanlúcar dispone de unos 6 kilómetros de playa que conforman parte de la costa noroeste de la Costa de la Luz. La playa de Bonanza es la que se encuentra justo en la desembocadura del río Guadalquivir, junto a las salinas, el muelle pesquero y marismas del espacio natural de Doñana. Su longitud es de 1.200 metros y cuenta con un ancho aproximado de 40. En su mayoría presenta un suelo de arcilla expansiva. La playa de Bajoguía es algo más corta. Cuenta con unos 800 metros y sin embargo la media de anchura es de 50. Esta es toda de arena fina. Aquí se encuentra el punto de embarque hacia Doñana, donde parten hacia el Rocío las hermandades que escogen el camino de Sanlúcar y donde atraca la réplica del primer buque a vapor que viajó por aguas de España y que lleva por nombre Real Fernando. La playa de la Calzada o Piletas es algo más amplia. Su longitud es de 2.300 metros y cuenta con una anchura de más de 60. Este ha sido el escenario para el hipódromo natural que cada año da lugar al mayor espectáculo de las playas del sur, las carreras de caballos. Y finalmente la playa de la Jara,
que es la que conecta por mar a las ciudades de Sanlúcar y Chipiona. Tiene una longitud de 1.550 metros y una anchura de 40. En las inmediaciones cuenta con una barra de sedimentación formada por el estuario del río y que delimita el espacio donde se encuentran las embarcaciones de un club de pesca. Este club, llamado La Balsa, sigue ejerciendo desde el siglo XIII y es por tanto uno de los fondeaderos más antiguos que se conocen en nuestro país. Los marineros y navegantes de esta zona de la Balsa, enemistados y siempre en pie de guerra con los del barrio de los gallegos que poseían la ermita de San Nicolás, consideraron realizar su propio templo para dar cobijo a la Virgen del Buen Viaje. Fue precisamente el octavo duque de Medina Sidonia quien ofrece a San Antonio de Padua en el año 1613 realizar dicha obra, a cambio de la recuperación de su grave enfermedad. Esta construcción se efectúa en las inmediaciones de la Huerta del Desengaño y junto a la ermita existente del Buen Viaje, llegándose a culminar como el convento de los capuchinos. A pesar de que estas instalaciones sufrían desperfectos ocasionados por la Revolución Francesa, en 1810 el convento fue de nuevo restaurado en su totalidad. Una ciudad que guarda un gran secreto histórico bajo su suelo. Enigmas de restos encontrados en distintos puntos geográficos del municipio dan fe de que esta tierra fue la preferida por muchas civilizaciones. El tesoro de Évora, el bronce de Bonanza, el cilindro del Cortijo de la Fuente, el dolmen del Agostado y las 3 áreas arqueológicas registradas dentro del Pinar de la Algaida, como son el Tesorillo, el Pozo Romano de los Caberos y la factoría que se dedicaba a la salazón del pescado, también de la época romana, son los ejemplos más notorios. Lo cierto es que ha habido un interés general por todas las culturas que se asentaron por esta tierra. Quizás la historia más reciente sea la que está patente y a la vista de nuestros ojos, y no seamos conscientes de la que está sepultada. Ese legado visible y patente ha sido obra en su mayoría de la Casa de Medina Sidonia, originaria de la Corona de Castilla, a la que debemos gran parte de los monumentos que se construyeron desde que se instalaran como señores de la villa de Sanlúcar allá por el siglo XIII. La iglesia de la O, la de Santo Domingo, San Francisco o la Merced, actual auditorio de la ciudad, o el convento de Regina Coeli, patrocinado por la duquesa consorte doña Ana de Silva, quien dio nombre al espacio natural de Doñana. La Basílica de Nuestra Señora de la Caridad fue elegido el lugar para la patrona y a su vez alcaldesa perpetua de la ciudad por la gran devoción que tenían marinos y marineros a dicha imagen, la cual era réplica de la que el alférez Pedro de Sarmiento llevaba consigo en sus expediciones. También considerar que otro de los monumentos costeados por la Casa de Medina Sidonia fue el de Madre de Dios, que como curiosidad contó con 2 hijas del histórico Hernán Cortés, María y Catalina, quienes formaron parte del profesorado. De otro lado, el convento de la Victoria, después de su creación, fue quizás el santuario a eliminar de la serie de construcciones que alzaron los duques de Medina Sidonia, debido a que en la Guerra de la Independencia sus instalaciones sirvieron como cuartel a las tropas francesas. Además, el patronato del ducado fundó el monasterio de la Orden de San Jerónimo, cuyo templo se alzaría junto al puerto de Barrameda. La fortaleza del Castillo de Santiago también fue construida por los duques,
En ella se alojaron los reyes católicos Isabel y Fernando durante su visita a la ciudad, y fue donde vería por primera vez el mar la entonces reina católica desde una de sus torres de homenaje. Un baluarte como el de San Salvador en Bonanza sirvió como modelo para futuras réplicas construidas en costas colonizadas por los navegantes españoles a lo largo de sus expediciones y a las órdenes de los que ostentaban el título de capitanes generales, que eran precisamente los duques de Medina Sidonia. La muralla antigua bordeaba prácticamente todo el barrio alto y parte media de la barranca que delimitaba a la ciudad a todo lo largo. Uno de los accesos importantes a la villa que poseían los señores del lugar era la conocida entrada de la Puerta de Rota, o lo que conocemos como Arco de Rota. El Palacio de los Duques de Medina Sidonia, donde se encuentra uno de los archivos más importantes de Europa, se construyó justo donde se encontraba el Alcázar Viejo, entibando y encachando una cimentación sobre la gran muralla vertical que cercaba la ciudad. La base de esa gran pared sirvió para construir una serie de tiendas para dar servicio comercial a los bretones que quisieron instalarse en Sanlúcar. Las referidas tiendas, llamadas covachas, lindan con el legendario mercado de abastos, construido en zona de los jardines del Palacio de los Guzmanes. Una alhóndiga en la que ofrecía lo mejor de la tierra y que hoy día es un total referente para el habitante de aquí y el forastero. La villa de Sanlúcar contó con un mercado anterior a este, en la plaza de arriba, justo donde se encuentra una de las murallas, y que sirvió también como escenario taurino. Un claro símbolo de las muestras de agradecimiento durante la época de conquistas y colonizaciones fue la de otorgar a América el espacio donde se encontraba el antiguo convento de San Francisco el Viejo, el cual se asentaba en lo que hoy día se conoce como Barriada de San Diego. En la actualidad, la zona que va desde la Plaza de Toros hasta San Francisco hubiese sido de completo dominio americano dentro de nuestro país. Sanlúcar se unía comercialmente cada vez más a Europa y principalmente a Génova, desde su puerto de Bonanza. Los británicos instalados aquí pudieron establecerse en la ciudad y realizar sus labores comerciales gracias al documento firmado por la Casa Ducal que otorgaba privilegio a los bretones que quisieran instalarse aquí. Además, los anglicanos tuvieron su templo, el que se conoce hoy como San Jorge, y donde se instalaría más tarde la cuatricentenaria hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sanlúcar de Barrameda. Por su parte, los cargadores de Indias también dejaron un patrimonio cultural construido. La finca más conocida probablemente sea la del General Arizón, por la situación estratégica que tenía en la misma banda de la playa, y también por la oscura leyenda que pesa sobre la familia. Considerar que ante tanto señorío, otros ducados quisieron fijar su residencia en la ciudad, como en el caso de los duques de Montpensier, quienes mandaron a construir unas dependencias las cuales se conocerían más tarde como el Palacio de los Infantes de Orleans y Borbón, actual sede del Ayuntamiento de Sanlúcar. Y contiguo a este palacio, las caballerizas adosadas al mismo que tienen fachada por la calle Baños.
la ciudad iba acogiendo a grandes familias ilustres. Todavía quedan grandes casonas que fueron propiedad de los cargadores de Indias, como la que se encuentra en la Plaza de la Salle, en pleno Pradillo, donde nació doña Regla Manjón Mergelina, condesa de Lebrija. Una finca que se encuentra en línea con la del Palacio de Arizón. Una ciudad que vio pasar a grandes figuras de la cultura, como el caso de Francisco de Goya, por su relación con Pepita Tudó, a la que también se relacionaba con el ministro Godoy. Godoy fue ministro de Carlos IV y gracias a su poder resultó ser un gran impulsor de la economía sanluqueña. Entre sus acciones, mandó a repoblar el Pinar de Monte Algaida de pinos piñoneros cuando todavía era de la Casa de Medina Sidonia. Además fue fundador del Botánico de la Paz, el cual pertenece a la Casa de Orleans y Borbón, o duques de Galliera, descendientes estos de los duques de Montpensier e infantes de España. El carácter de cada calle, de cada esquina de las Sanlúcar de antes, debió ser el perfecto reclamo para grandes literarios, como en el caso de Luis de Guílaz y otras aledañas a la zona que bordeaba el Barrio Alto. El buen clima de Sanlúcar y sobre todo sus playas fueron clave para que grandes e ilustres familias se instalaran en la ciudad. Ante tanta demanda, se construyeron una serie de hoteles de estilo colonial. La ubicación se efectuó en la Avenida de las Piletas, cuando el casco urbano ganó terreno al río y creó una nueva orilla. La anterior, la de la Banda de la Playa, quedaba atrás. Aquellos veranos eran propios de una Sanlúcar burguesa que vio crecer al turismo y a la que se le ofrecía lo mejor de la tierra. Las carreras de caballos, una larga lista de espectáculos musicales y los celebrados en la Plaza de Toros del Pino eran de lo mejor. Por este coso pasaron las más grandes figuras del toreo, ya que este ruedo tuvo su importancia y llegó a conocerse en la época de Belmonte y los Gallos como la antesala de la Real Maestranza de Sevilla. Sin lugar a dudas, el mundo entero debe a esta ciudad y a su puerto de partida haber conexionado a la Europa de hace 5 siglos con el Nuevo Mundo. Todo ello gracias a aquellos viajes a través del océano, patrocinados con el capital de la Casa de Medina Sidonia. A pesar de que Cristóbal Colón salió del puerto de Bonanza en su tercer viaje, y quizás el más importante según relata la historia, no hay que olvidar que 1 siglo y medio antes que el genovés, Sanlúcar ya conocía el Atlántico y la costa africana. Y todo ello a través de una expedición armada de Vizcaya, Sevilla y la propia Sanlúcar de Barrameda. Años más tarde, Juan Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes darían la primera vuelta al mundo, consiguiendo completar la primera circunnavegación en 1522 con navíos gobernados y que partieron desde aquí. La simbología del monumento a la legua cero que se encuentra en Bajo de Guía y que fue obra de la Fundación Puerta de América hace referencia a ese reloj de sol tipo ecuatorial, crono utilizado para contabilizar el tiempo que se empleaba en dar la vuelta al mundo al completo. Antonio de Pigafetta, explorador y geógrafo de la época, narraba la larga travesía en la que 265 valientes navegantes partieron hacia lo desconocido y en la que tan solo 18 sobrevivieron, siendo él uno de los afortunados que llegaron al puerto de salida, convirtiéndose así en el primer cronista de la primera vuelta al mundo.
Lo cierto es que fueran atlantes, tartesos, turdetanenses, romanos, béticos o andalusíes, ninguna de las civilizaciones que pasaron por aquí tomaron el camino equivocado. Buscaban el mejor lugar del mundo, Sanlúcar de Barrameda. Siempre hemos tenido claro cuál ha sido tu origen. A lo largo de los tiempos te has erigido desde lo más alto, dominando incluso al lago Ligustino. Una tierra elegida por grandes civilizaciones y bañada por un río que ha resultado ser el bálsamo de todas las culturas que pasaron por aquí. Una gran alfombra de plata que antecede al verde e inmenso paisaje de Doñana. Y una gran hazaña, la de la primera circunnavegación a la Tierra, que protagonizan precisamente Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano desde el puerto de Bonanza. ¿Cómo ibas a ser frágil en la historia si has conservado el mejor horizonte y eso te hace única? Gracias por habernos hecho parte de la historia más universal. Tu audición en las mejores manos.
en Sanlúcar de las entrañas de las arenas finas de los llanos de Bonanza y Colonia Montalgaida, una marca por excelencia de la mejor selección de los productos del campo que hoy día están a la vanguardia de los mercados de nuestro país e incluso fuera de sus fronteras. El esfuerzo a diario del trabajo en el campo y los controles de calidad a los que son sometidos durante su proceso de envasado y transporte han servido para que estas tres grandes empresas que conforman la marca, las cooperativas Frusana y Virgen del Rocío, así como el Mercado Montilla, se afiancen como líderes en el sector del género hortofrutícola. Las condiciones medioambientales de la desembocadura del río Guadalquivir y los nutrientes de las arenas del lugar hacen de estos únicos en su imagen y paladar. Las Arenas Finas, Sanlúcar de Barrameda.